Mano Raúl, ¿qué tal le ha ido? Pues gracias al Señor bien, bien, algo cansado en la semana, pero bien, Ah, ahí con vaya, ganas de seguir estudiando. excelente, me parece, excelente. ¿Qué tal qué les ha parecido el curso hasta hoy? ¿Han aprendido, le han aplicado algo de lo que hemos aprendido en esta clase en sus demás cursos? A ver por ahí, mano Wilfido, Dios les bendiga, hermano. ¿cómo Sí, está, hermano, mano es Salvador? bastante interesante su clase, porque la verdad que sí se aplica todo lo que hemos estado viendo ahorita en las demás clases, hermano. Ah, excelente. ¿Han sentido algún cambio? ¿Se les hace más fácil las tareas, las lecturas? Porque créanme, hermanos, que aquí dejar de leer nunca. Aquí van a estar leyendo durante toda la carrera y como buen profesional usted va a tener que seguir leyendo, leyendo y leyendo toda la vida, ¿verdad? Y Amén. más un cristiano tiene que andar leyendo, ¿verdad, hermanos? Eso es, mire eso que me diga, mire, yo ya leí la Biblia en un año, eso no es el gran logro, hermano. Uno puede llegar a leer la Biblia hasta 30 veces y le apuesto que si usted la lee por una vez más, encuentra cosas que no encontró durante las 30 veces que leyó la Biblia, se lo aseguro. Entonces, me alegra saber que pues les es útil el contenido de este curso. Entonces voy a compartir pantalla, solo me indican si ven lo que comparto y comenzamos. ¿Ven ahí la imagen? Sí, ya se ve. Muy bien, hermanos. Bueno, eh, hoy tenemos bien poquito, realmente hoy vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a hacer prácticamente hoy un ejercicio. Por eso les pedí la Biblia y eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Quisiera que alguien me recordara, es que a mí ya tengo memoria de corto plazo, miren, y se me olvida lo que vimos hace 15 días. Alguien que quiera decirme ahí qué fue lo que vimos, que me recuerde. Si no, dedocráticamente voy a indicar yo ahí quién me va a decir. Las fases de la lectura. Las fases de la lectura, sí, estuvimos también. ¿Qué más? Bueno, sí, segunda, dar la lectura, Ujú, subrayar lo que leemos, ujú. afianzar palabras o ideas básicas, localizar palabras claves para entender el tema. Ok, excelente. ¿Qué más vimos? Una comprensión lectoral, una Una comprensión comprensión. lectoral literal. Ok. ¿Qué más vimos? eh, Hermano Juan, veo que tengo la mano prendida, la mano levantada. prelectura, prelectura, elección del texto y lectura. Ujú, muy bien. Algo Bueno, bien importante que se ajá. tuvo fue que se tuvo una lectura y como ejercicio y no decía nada sobre un caballo y todos pensaron que era un caballo. Cabal, exactamente. Muy bien. Ahí básicamente me resumieron lo que hemos visto, ¿verdad? Como les digo, la semana antepasada vimos los niveles de comprensión lectora, ¿verdad? Aunque podríamos decir nada más comprensión literal, porque ya vimos nosotros que leer es comprender el sentido de un texto, ¿verdad? Como punto clave. Ahora bien, vimos los tres tipos, que está la literal, la inferencial y la crítica, pero con la crítica y con la inferencial aún no hemos introducido mucho, ¿verdad? Nos enfocamos más que todo en la literal y nos dimos cuenta la semana antepasada que hay detalles que nosotros creemos, ¿verdad? Que existen, sin embargo no lo están, ¿verdad? Nos dimos cuenta aquí con el caballo que nos dijeron de que era Pablo, ¿verdad? El que estaba cayendo del caballo.
Y cuando estuvimos leyendo la historia en el libro de los Hechos, nos dimos cuenta que realmente no aparecía un caballo, ¿verdad? Les mencioné también en la clase pasada de que ustedes pueden, o sea, agregar, ¿verdad? Ese punto, pero ustedes haciendo un énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, miren hermanos, yo creo, yo considero, en mi opinión, entonces la gente va a entender, ¿verdad? Que esta parte no está en la palabra, pero hay una posibilidad, ¿verdad? Entonces, al menos de manera literal, el texto no lo dice, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Bien interesante este ejercicio. Ahora bien, nos vamos a enfocar hoy en un pequeño ejercicio siempre con relación a la lectura literal, ¿verdad? O a la comprensión literal. Y a esta sección yo le llamo una lectura eficaz, ¿verdad? ¿Qué es una lectura eficaz? Para mí, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que una lectura eficaz es poder apreciar y entender lo que dice un pasaje, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice este pasaje? ¿Verdad? Es como un paso a una observación. Si a ustedes, por ejemplo, les gustara el arte, un arte abstracto, por ejemplo, ustedes pueden ver una pintura y quizá no tiene sentido, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, alguien que le gusta el arte, pues ve con detenimiento cada detalle que tiene la pintura y puede, pues, expresar tanta emociones y tanta cuestión que puede expresar un cuadro, por ejemplo. En el caso de ustedes como estudiantes de teología, debe apasionarles el texto bíblico. Ese es realmente lo que debe a ustedes moverlos a la lectura, ¿verdad? Aprender de la palabra de Dios. Entonces, debemos observar con detenimiento. Muchas veces nosotros llevamos una lectura literal, ¿verdad? Y el problema es que a veces hay lecturas, como les mencioné la semana antepasada, hay lecturas que no deben ser literales, ¿verdad? Porque tienen otro tipo de interpretación, ¿verdad? Y hay textos que sí se deben leer literal y la gente lo que hace es que le saca otras interpretaciones fuera del caso, ¿verdad? Entonces, ahí está la balanza a veces que se inclina por un lado, ¿verdad? Pero ustedes como buenos estudiantes y futuros teólogos deben buscar el punto medio. Bueno, cuando sea necesario una lectura literal, hagámosla, ¿verdad? Cuando no, abstengámonos. Pero cuando una lectura es literal, a veces nosotros la leemos y dejamos por un lado tanto detalle, ¿verdad? No leemos tan rápido, no disfrutamos la lectura, ¿verdad? Entonces, cuando uno disfruta la lectura, uno mire y saca hasta el detalle más pequeño que uno ni se imagina, ¿sí? Entonces, básicamente en ese punto vamos a ver con detenimiento cómo son las cosas y cada versículo. Bueno, vamos a todos con su Biblia. Reina Valera 60 les pedí yo para que tengamos todos la misma versión y podamos llevar la lectura en secuencia, ¿verdad? Y no tengamos diferentes versiones. Ahora bien, según lo que aprendimos, ¿verdad? ¿Cuántas lecturas se realizan? Cuando ya entramos propiamente a la lectura, ¿cuántas lecturas debemos hacer por lo menos? ¿Se acuerdan? De las fases de la lectura estaba la prelectura y después la lectura como tal. Y en esa lectura, ¿cuántas veces tendríamos que leer por lo menos? 2 veces, si no mal recuerdo, hermano. 2 veces, exactamente, hermano. Bueno, hermano Jimmy, ya que usted prendió su cámara y su micrófono, ¿le gustaría leer Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15? Vamos a hacer primero una lectura completa. De acuerdo, como hermano. para... Sí. Juan 6, 1 al 15. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud,
dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El sol. Amén. Muy bien, hermano. Muy bien, el hermano hermano Jimmy nos hizo el favor de darnos una primera lectura. Entonces, ahora bien, pongan atención porque este ejercicio, tal como lo vamos a hacer hoy, así deben hacer la tarea número 2. ¿Sí? Yo les voy a dar el pasaje. Entonces, ya leímos el pasaje de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15, que básicamente este texto habla de la alimentación a los 5,000, ¿verdad? En eso estamos ahí claros, ¿verdad? No hay mayor pierde. Bueno, entonces, cuando uno hace una primera lectura literal, ¿verdad? A veces tenemos que determinar, ¿verdad? O ver qué personas son las que aparecen en el relato. Es importante saberlos. Entonces, a veces nosotros al leer, como les digo, olvidamos y omitimos detalles, ¿verdad? Entonces, para saber qué personajes están, ¿verdad? Basta con que nos hagamos unas preguntas como, por ejemplo, ¿quién aparece aquí? ¿Quién está hablando? ¿Quiénes están escuchando? ¿O de quién se está hablando? Etcétera, ¿verdad? Ese tipo de preguntas son las que a mí me favorecen para poder determinar las personas que aparecen en el relato. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué personajes aparecen en esta lectura? Y el hermano hizo una lectura, ¿verdad? Miren su Biblia y me dicen ahí qué personajes aparecen. Sí, hermano. Hermano Juan, Hermano, creo buenas yo, o noches. hermano Carlos. Dígame, hermano. Adán, Caboy, Carlos Adán. Sí, mi hermano, entre los que aparecen acá, que yo logré visualizar, aparece Jesús, Ajá, principal, sí, aparece Felipe, Felipe. la gran multitud aquí en grande, ¿va? Sí, Andrés, Simón Pedro, esos son los que, que yo capté, mi hermano. ok. ¿Están de acuerdo ahí todos? Ujú, ujú, ok, ok. Ujú. Sí, muy bien, hermano, muy bien. Mire, aparece, por ejemplo, Jesús como personaje principal, aparece la multitud y nos dice que son, más adelante nos dice que son 5,000 varones, es lo que nos menciona. Habla de los discípulos, em, habla de Felipe, habla de Andrés y habla de un muchacho, ¿verdad? No dice el nombre del muchacho, sino solo lo dice como un muchacho. Simón Pedro no lo menciona como un personaje.
hace referencia que, que Andrés es hermano de Simón Pedro, pero no dice que, o sea, puede que esté ahí, ¿verdad, hermanos? Yo no digo que no, pero el texto no nos dice específicamente quiénes, solo dice los discípulos, ¿verdad? Entonces hace como referencia a él. Entonces, aquí vemos al menos 6 personajes, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? En una lectura determinar qué personajes son los que surgen en la lectura. Muy bien, hermano Víctor. Ahora bien, siguiendo con eso de las personas que aparecen en el relato, también nos hace descripciones, ¿verdad? Nos describen a las personas, nos dan un dato relevante, ¿verdad? Para poder entender la lectura. Por ejemplo, ¿qué relación tiene Andrés con Simón Pedro? ¿Qué relación tiene, según el texto? Alguien que estén ahí ¿quiere Hermano, participar? ¿qué relación tiene Andrés Son con Simón Pedro? Que son hermanos. hermanos. Son hermanos, ¿verdad? Ahí va el punto, ¿verdad? Entonces, también lo menciona, ¿verdad? Pero nos hace una pequeña descripción. Bueno, son hermanos, no lo hace. Realmente, ¿por qué lo hizo así el autor? No lo sabemos, ¿verdad? Porque pudo haber dicho Andrés, pero hizo énfasis en Andrés, hermano de Simón, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero no lo da. ¿Puede ser algo relevante? Sí, puede ser algo relevante, debemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que es el hermano de Simón Pedro. Muy bien. Ahora bien, por ejemplo, si nos vamos específicamente a los hechos, obviamente todos los hechos que aparecen en esta lectura deben tomarse en cuenta, ¿verdad? Y debemos pues hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hicieron los diferentes personajes mencionados durante la lectura del pasaje, ¿verdad? Entonces, el primer punto es determinar quiénes son todos los personajes y en el segundo punto, describirme los hechos de lo que pasó de manera cronológica, ¿verdad? No contarme tal vez la historia así como nos lo cuenta la Biblia, sino al menos hacer un listadito, digamos, número 1, tal, número 2, tal, número 3, tal. Entonces, si nos vamos a ese punto, si yo les digo, basándonos en el versículo 1, que Jesús fue ¿qué? Léanlo. ¿A dónde fue Jesús? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Bueno, fue al Al otro lado otro del mar. lado del mar de Galilea. ¿Cómo? ¿El de qué? Al otro lado del mar de Galilea. Pero dice ahí algo El más. de Tiberias. El de Tiberias. Ese es un hecho. Otro hecho que podemos ver es que la multitud, ¿qué? Lo seguía. Versículo 2, ¿verdad? Vamos a ver otro hecho. En el versículo 3, ¿qué dice? Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahí estamos. Jesús, ¿qué dice en el versículo 3? ¿Subió a dónde? A un monte. A un monte. ¿Y qué hizo? Y se sentó. Sí, se sentó, ¿verdad? Son ahí otro detallito pequeño, ¿verdad? Ahorita tal vez no le van a hallar sentido, pero vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué hizo Jesús en el versículo 5, por ejemplo? Alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Muy bien, hay una gran multitud. Muy bien, ahí está. La primera era Jesús alzó los ojos, ¿verdad? Y la segunda fue Jesús vio que venía, ¿qué? Una Gran multitud. gran multitud. O sea, no era, miren, de por sí la palabra multitud ya nos habla que es plural y son bastantes personas. Pero hacer ese énfasis, por ejemplo, una gran multitud, quiere decir que eran bastantes, ¿verdad? 5,000 dice la Biblia ahí. Entonces, vio esa cantidad y por eso hace referencia a una gran multitud. Ahora bien, ¿qué más dice en el versículo 5 de Dijo a Felipe? Felipe. Dijo a Felipe. Le hizo una pregunta, ¿verdad? Sí, que en dónde compraremos pan para que Ahí, coman estos. ahí Jesús le hizo una pregunta a Felipe.
¿Qué dice el versículo 6? Veamos qué hecho nos dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía que lo que ella de hacer. ¿Verdad? Después de la pregunta que le hizo Jesús, ¿verdad? Y él sabía lo que había de hacer, ¿verdad? Como punto importante de los hechos. Escribamos otro hecho. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? ¿Qué dijo? Que había un muchacho, ¿qué? ¿Qué tenía en particular ese muchacho? ¿Ustedes ven, hermano, la pantalla o no la ven? Sí, sí se ve. Sí, a ver, Sí hermano. se Sí, ve. hermano, sí. Ah, ok. Bueno, Víctor creo que es su internet. Ya, ok. Bueno, ¿qué dijo, qué mencionó Andrés del muchacho? ¿Qué tenía el muchacho en particular? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y 2 pececillos, 2 peces, pescados, ¿verdad? Muy bien. En el versículo 10, ¿qué nos dice? ¿Qué hicieron los presentes? Recostarse. Se recostaron. Muy bien, excelente. Ahora bien, viendo el versículo 11, ¿qué hizo Jesús con los panes? ¿Qué hizo? Tomó los panes y dio gracias Tomó los panes, dio gracias y ¿qué más hizo? y los repartió. Y lo repartió. Muy bien. Después, según el versículo 11 más adelantito, ¿qué dice? Después de haber dado gracias, ¿verdad? Por los y le dio toda la comida a los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Los repartieron entre los que estaban recostados. Los repartieron el pan y los peces entre la multitud. ¿Sí? Y por último, en el versículo 12, ¿qué podemos ver? Jesús le dijo a los discípulos que recogieran los pedazos que sobraron para que Que no se sobraron. perdieran. Muy bien. Bueno, entonces, básicamente en esta etapa lo que ustedes van a hacer es, digamos, después de haber enlistado todos los personajes que aparecen en una lectura, van a ponerse a escribir como un tipo de relatar los hechos, pero en oraciones, ¿va? Número 1, tal cosa, ¿va? Número 2, tal cosa, número 3, tal cosa, ¿va? Entonces vamos a ir como enlistando cada uno de los hechos que ocurrió en el pasaje. No es necesario, por ejemplo, colocarle con gran detalle, sino en una oración resumir qué está pasando. Bueno, Jesús, por ejemplo, hablamos desde el primero, fue al otro lado del mar de Galilea. Punto. 2, la multitud lo seguía, ¿verdad? 3, Jesús subió al monte y se sentó, ¿verdad? 4, y entonces vamos a ir desglosando cada uno de los detalles, ¿verdad? De los hechos ocurridos en el pasaje, ¿verdad? Para poder como ir desmenuzando, como podemos decir así, ¿verdad? El texto. Ahora bien, también es importante que nosotros definamos dónde ocurrieron esos hechos, ¿verdad? Porque eso nos va a enriquecer nuestra lectura y a menudo, ¿verdad? Los lugares donde ocurren los hechos tienen bastante importancia, ¿verdad? A veces nosotros no nos ponemos en algún punto en pensar, ¿verdad? Esas cosas. Sin embargo, si nosotros conociéramos el contexto en el cual se llevó a cabo este texto, digamos, o la historia, pues podríamos entender más cosas, ¿verdad? Preguntas que nos pueden ayudar en este caso, por ejemplo, es ¿dónde sucedió este evento? ¿Verdad? O de dónde está el que habla, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes para ese punto, ustedes puedan tomar un mapa bíblico, ¿verdad? No les digo un mapa de ahora porque ahora eh, en cuanto a política sabemos que pues hay países, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era diferente la distribución geográfica.
Eso es bien fácil, ¿verdad, hermanos? Ustedes en sus Biblias, al finalizar la Biblia, aparecen mapas, ¿verdad? Por ejemplo, aparecen cuáles son los viajes misioneros de Pablo, aparece cómo era el antiguo reino y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de contenido nos van a dar y nos va a enriquecer esta cuestión, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara ahorita, ¿dónde sucedió el milagro? ¿Qué me contestarían ustedes? En Tiberias. ¿Será? En el monte, hermano. En el monte. ¿Y dónde era el monte? Pues no especifica el monte. No especifica. Para eso nos sirve malas referencias, ¿verdad? De los lugares que están cerca y obviamente un mapa. Y un diccionario bíblico, pues no está de más, ¿verdad? Para poder ver detalles del lugar, ¿verdad? Entonces, para definir, ¿verdad? Vemos que antes de que Jesús haga este milagro, ¿verdad? Él había ido a otro lado, ¿verdad? Lean el versículo de Juan 6.1, solo el 6.1. ¿Alguien pudiera leer el capítulo 6, versículo 1? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ok, muy bien. Ahí está. Entonces, ahí, ¿verdad, hermano? Se entiende que hay una ciudad, hay que ver dónde está el lugar. Por ejemplo, miren, pues, aquí, y como él dice, el hermano acaba de leer, fue cerca del mar de Galilea. Entonces, vamos a un mapa y veamos dónde queda el mar de Galilea. ¿Cuáles son las ciudades que están alrededor del mar? Vámonos a Lucas. ¿Alguien podría leer Lucas 10? Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Ok. ¿Cuál era la ciudad que estaba cerca de Jesús en ese momento? Bethsaida. Bethsaida, ¿verdad? Entonces ven ustedes el mapa, ¿verdad? Y ahí pueden ver, si se dan cuenta, el capítulo de Lucas 9, de versículo 10, tiene la particularidad que, es más, mejor dicho, esta historia aparece en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? En los 4 evangelios esta historia se refleja, ¿verdad? Entonces vemos que cerca de cuál ciudad estaba Jesús en ese momento, y el hermano me acaba de decir, la ciudad de Bethsaida. Bethsaida. Es otro dato importante que nosotros debemos tomar en cuenta en nuestra lectura. Ahora bien, el versículo 3, por ejemplo, nos dice que él subió a un monte, ¿verdad? Entonces uno se imagina, ¿verdad? Que fue en un campo, ¿verdad? Eso es lo que nos figura, ¿verdad? No es una ciudad, sino un campo como tal. Y si ustedes van a la nueva traducción viviente, por ejemplo, él dice la versión esta, entonces Jesús subió a una colina, ¿sí? Entonces uno se imagina así una colina bonita y toda esta cuestión. Pero, ¿cómo describe el lugar los otros evangelios? Entonces le voy a pedir al hermano Felipe, no sé si tiene su Biblia a la mano. Disculpe, profesor, fíjese que aquí en la colonia no tengo energía. No, sí, perdón, ya hizo mensaje, no se preocupe. Sí, disculpe. Sí. Hermano Raúl, dígame, ¿tiene ahí su Biblia? Sí. Muy bien, leamos Mateo 14:13. Oyéndolos Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Solo el 14:13. Sí, ¿Cómo, 14:13 es cómo, ese. Oyéndolo, cómo describe el lugar? solo dice, él se fue a un desierto, apartado. Se fue a un lugar desierto y apartado.
lugar desierto y apartado. Correcto. Bueno, ¿cómo nos lo describe Marcos 6:32? Hermano Carlos, ¿tiene ahí? Marcos 6:32. Seis treinta y dos. Ujú. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Cómo era el lugar? Desierto. Un lugar Un lugar desierto. desierto. Muy bien. Ahora, hermano Víctor, no sé si usted tiene ahí Lucas 9:10. A ver cómo nos describe el lugar. ¿Cómo era el lugar? Desierto. Muy bien. Entonces ahí también vemos cómo era el lugar, ¿verdad? ¿Dónde ocurrieron los hechos? Ahora bien, también, ¿verdad? No solamente el lugar, sino la ocasión en que ocurrieron los hechos. Eso nos va a dar una idea también en tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, inicia, ¿verdad? Después de esto. Así es como inicia la palabra. Pero si, bueno, ¿y esto qué? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, entonces debemos entrar en contexto. No solamente venimos y enfocarnos únicamente en el versículo, es uno de los errores más grandes que uno comete al momento de leer. Uno, antes de leer el texto, uno, al menos mi recomendación, es que ustedes hagan una lectura previa, ¿verdad? Entren en el contexto, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Y pueden leer ustedes incluso después para continuar ahí con estar contextualizado el texto, ¿sí? Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, si ustedes leen al principio y leen después de esto, ¿verdad? Me deja a mí como en incógnita, bueno, ¿qué es esto? Pero si ustedes van, retroceden un poquito a unos versículos atrás de este texto, ven ahí los títulos en sus Biblias, que los títulos, la Biblia tiene unos títulos, y dice ahí, por ejemplo, la sanidad del paralítico, ¿verdad? Y después hay otro versículo donde Jesús hace la exhortación para aquellos que rechazan el milagro. No sé si ya lo identificaron. ¿Lo ven o no lo ven? Ok, entonces quiere decir que ya tengo que al menos leer también un poquito antes, ¿verdad? Para poder entrar en contexto, ¿verdad? ¿Qué está pasando y qué al final, cómo fue que Jesús al final llegó a este punto? Entonces es importante que nosotros también hagamos una lectura previa al texto que tenemos o que querramos leer y una posterior, ¿verdad? Para que podamos comprender. Miren, muchas veces cuando la gente predica, toma textos, ¿verdad? Y se enfocan nada más en lo que dice, ¿verdad? Y no ven el contexto del texto, ¿verdad? Y como dice un dicho, ¿verdad? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces tomen en cuenta eso. Cuando ustedes lean una cita, una porción bíblica, tómense la molestia al menos de leer un capítulo antes para entender y un capítulo después, por lo menos, ¿verdad, hermanos? Para entender el contexto de ese texto, ¿sí? Por favor, es una recomendación que yo les hago y siempre tómenla en cuenta al momento de desarrollar. Entonces, vemos, ¿verdad? Que cuando él dice esto, se refiere propiamente a la sanidad del paralítico y a qué exhortación que hace para aquellos que rechazan el milagro. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ahora bien, si queremos, digamos, determinar las fechas, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? Es algo que también nos podemos preguntar. Tenemos para determinar de manera más exacta cuándo ocurrió este evento de la limitación a los 5,000. Podemos consultar otros pasajes, ¿verdad? En este caso, les comenté, ¿verdad? Que los evangelios tienen esa particularidad, ¿verdad? Que son como 4 historias, ¿verdad? Contadas desde diferente perspectiva, ¿verdad?
Algunos cuentan algunos detalles, otros cuentan otros, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, para que tomen en cuenta esa parte. Por ejemplo, me voy aquí al caso, por ejemplo, de cuando le preguntan cuáles son los mandamientos, ¿verdad? Donde Jesús le da los dos grandes mandamientos, perdón. Y él le dice que hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con toda tu alma, ¿verdad? Pero en otro libro nos dice que con todas tus fuerzas. Agrega un texto, por ejemplo. Entonces son diferentes perspectivas. Entonces, por ejemplo, a nosotros, obviamente nosotros tenemos un calendario, es el calendario gregoriano, por ejemplo. El calendario gregoriano pues nos ayuda a identificar, por ejemplo, si yo le digo al hermano Carlos, ¿usted en qué año nació? ¿1990? 1990, muy bien. ¿Alguien que haya nacido cerca del 76? 80. 80, Yo, del 74. del 74. Muy bien, entonces usted está cerca ahí del evento, el gran evento del 76. ¿Se acuerda? Sí, pero Muy bien. Entonces vemos que también las fechas nos dan un contexto de dónde y cuándo ocurrieron estos hechos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, Lucas 9, 10 al 17, ¿verdad? Describe el mismo milagro. Pero en este caso, digamos, hablando de tiempo, el versículo 10, ¿verdad? Nos dice que sucedió después del regreso de los apóstoles de su misión especial. ¿Cuál era la misión especial? ¿Pudieran leer ustedes Lucas 9, del 1 al 9? ¿Alguien que lea ahí? Dice así, hermano, misión de los 12 discípulos. Ok. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién, pues, es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Y qué historia sigue después de eso, hermano? Solo léame el título ahí. O alguien que me diga ahí qué historia El título sigue que después. sigue, alimentación de los 5,000. Bueno, entonces ahí, previo al evento de la alimentación de los 5,000, vemos que ocurrió, ¿verdad? La misión especial de los discípulos. ¿Cuál era la misión? Usted me lo acaba de leer. Predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Sí, anunciar el evangelio y sanando a todos, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, también podemos ver qué tipo de evento se acerca digamos, a esta historia. Según Juan 6:4, ¿qué dice? ¿Qué evento estaba cerca de nuestra historia que estamos viendo? La Pascua. La Pascua, ¿verdad? Si ustedes, no sé si en algún curso, ustedes van a ver que hay un calendario, también un calendario que se utilizaba en aquel tiempo. Entonces, ustedes con ese calendario podrían ustedes asociar más o menos en qué momento se dio el evento, ¿sí? Entonces,
También la palabra nos da ahí puntos, ¿verdad? Bueno, se fue cerca de la Pascua. ¿En qué mes se celebra la Pascua? ¿Verdad? Viéndolo en el calendario judío, ¿verdad? Veamos en dónde está la Pascua. Entonces, eso nos ayuda bastante. De igual manera, ¿verdad? Nos dice, bueno, los eventos anteriores a este, ¿qué pasó? ¿Verdad? Vemos que ellos venían de una misión que el Señor les había mandado. Ahora bien, también podemos descubrir el por qué ocurrieron algunos hechos. Por ejemplo, encontramos interrogantes como ¿para qué o por qué? ¿Verdad? Son algunas de las que nos pueden ayudar a explicar el motivo de un hecho. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿por qué seguía una multitud a Jesús? Según Juan 6:2, ¿por qué lo seguían? Porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Muy bien, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y si yo les Uno lo pregunto, seguían, ¿ah? Lo seguían. uno lo seguían por la necesidad de la alimentación material. Sí, exactamente. Aunque ahí no lo dice, más adelante lo menciona, ¿verdad? Y él les dice que por la comida lo siguen, pero en este texto, ¿verdad? No lo menciona por el momento. Ahora bien, si yo les hago otra pregunta del por qué, ¿verdad? O para qué hizo Jesús, ¿para qué Jesús le hizo la pregunta a Felipe? Según Juan 6, versículos 5 y 6. Para probarlo, hermano. Para probar, exactamente. Entonces, vemos también el por qué ocurrieron ciertos hechos, ¿verdad? O sea, realmente, si nos vamos a esta pregunta, realmente, ¿por qué seguían a Jesús? ¿No? Porque miraban los milagros que él hacía, ¿verdad? Y se maravillaban. El hermano mencionó algo que también es cierto, ¿verdad? Que a veces por la alimentación lo seguían. Entonces, vemos el por qué se dio este tipo de evento, ¿verdad? Porque él lo buscaba. Y también podemos ver por qué le hizo la pregunta a Felipe, ¿verdad? Sabiendo pues la respuesta y todo, él decidió probarlo, ¿verdad? Vamos a ver cómo estaba. Entonces, vemos la respuesta de él, ¿sí? Ahora bien, otro detalle que nosotros debemos de ver ahí es observar cuáles son los resultados de los hechos, ¿verdad? A veces nosotros vemos algunas historias y nos damos cuenta que algunas historias tienen ciertos desenlaces, ¿verdad? Ciertos finales. A veces no solamente trae un final, sino varios finales, ¿verdad? Varios desenlaces. Entonces, eso es bien importante. A veces, como les digo, no solamente un resultado nos puede dar. Si nos vamos a la cita bíblica que estamos leyendo, veamos cuáles fueron los resultados de este evento. Leamos Juan 6:14. Solo el 6:14. ¿Alguien que lee ahí? 6:14. 6:14. Aquellos hombres entonces, ¿me escuchan, hermano? Sí, sí, sí. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí estamos. Un primer resultado de todo el evento que vimos de la alimentación de 5,000 fue que las personas dijeron, ¿verdad? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ese fue el primer resultado, ¿verdad? Ellos pensaron eso. Pero justamente y curiosamente esta historia nos da otro resultado. Leamos el Juan 6:15. ¿Qué dice? Pero entendiendo 6:15. Jesús, Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muy bien. Entonces, vemos que esta historia tiene dos desenlaces, ¿verdad? Por una parte, la gente se maravillaba, ¿verdad? Lo que él hacía y decían, ¿verdad? Que él era el profeta que había de venir al mundo, ¿verdad? Pero por otra parte nos dice que él, ¿verdad? Al ver que lo querían nombrar rey, mejor se fue. Entonces, vemos aquí dos tipos de resultados que nos da esta historia. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Y tener una lectura más profunda, ¿verdad? Con más detalle, ¿verdad? Obviamente no nos tomamos todo el tiempo posible, ¿verdad? Porque hay que leer al menos, como les digo, un capítulo, al menos un capítulo anterior, ¿verdad? Como para entender el contexto y uno después. Entonces, para la tarea de la próxima semana, ¿tienen dónde apuntar? Igual se los voy a poner en Classroom, pero quieren para que tengan ahí de una vez la cita bíblica que vamos a trabajar. ¿Están listos? Vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. ¿De qué trata la historia? Ahí habla de las bodas de Caná, hermano. Ah, bueno, muy bien, hermanos. Entonces, miren pues, hermanos. Entonces, ustedes lo que me van a hacer ahí, les dejo a ustedes el formato libre. Necesito que me hagan en una hoja, en su documento Word, su carátula, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna carátula institucional. No tienen carátula institucional. Bueno, les voy a No, mandar yo, licenciado. les voy a mandar yo la Aún no, carátula. hermano. Voy a hacer yo una carátula y yo se las voy a compartir. Entonces, en esa carátula ponen sus datos y van a desarrollar. Como primer punto, me van a enlistar todas las personas que aparecen en el texto, ¿verdad? No importa si son principales, secundarias, no importa, pero me hagan la lista de todos los personajes que aparecen, ¿sí? Ese es como primer punto. Como segundo punto van a incluso ver algunas descripciones, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo, donde mencionaba que Andrés era hermano de Simón Pedro, por ejemplo. Si en caso hubiera, hagan ustedes ahí el énfasis entre los mismos personajes. Segundo, me van a desarrollar un listado de los hechos que ocurrieron, ¿verdad? Desde el inicio, desde el capítulo, versículo 1 al versículo 11. No necesito que me escriban así oraciones largas, no. Sí, ustedes pueden resumirme en tres o cuatro palabras el hecho. Ponen número 1, número 2, número 3 y así, ¿verdad? Me van enlistando las cuestiones. Después me van a hacer un análisis de dónde ocurrieron los hechos, ¿verdad? Entonces, como ya vimos que son las bodas ¿de dónde son las bodas? De Caná. Ah, ok, muy bien. Entonces, me van a buscar ahí, van a buscar un mapa, se van a tomar la molestia, ¿verdad? De buscar ahí un mapa en tiempo bíblico, ¿verdad? Y de ubicarme dónde está, y, ¿verdad? Las bodas de Canaán, ¿verdad? O Caná. Me van a buscarlo y van a ponerme ahí el mapa. Y si es posible, van a poner un mapa actual, ¿verdad? ¿Dónde está, dónde estaría? ¿O qué países están cerca? Me van a ver incluso, bueno, el lugar principalmente, y van a buscar si en otros evangelios aparece el mismo relato. El relato de los, ¿cómo se llama? De las bodas. Búsquenlo si está en Mateo, si está en Marcos, si está en Lucas. Si no está, pues ponen ahí no está. Pero si está, ahí hagan el comentario y pueden hacer incluso como un análisis entre los cuatro textos. Entonces toman ahí texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, leen los cuatro, ¿verdad? Para tener un panorama general, pero el principal análisis va a ser sobre el libro de Juan, ¿sí? Después de eso, van a escribirme cuándo ocurrieron los hechos, ¿verdad? O sea, van a decirme, bueno, qué pasó antes de las bodas, ¿verdad? Y solo dejemos con qué pasó antes de las bodas. Entonces pueden ustedes leer ahí antes de Juan, ¿verdad?
pueden tomar, incluso si no aparece antes de Juan, podrían tomar otros textos, ¿verdad? Y decirme, mire, ejemplo, en Mateo dice que estaba antes. En Marcos dice que estaban antes de las bodas, estaban aquí. Y así, en caso que apareciera, ¿verdad? No les doy el chivo porque ustedes tienen que investigar. Y también deben colocar el por qué ocurrieron los hechos. Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Lo que pasó en las bodas. Entonces tienen que ver por qué pasó eso, ¿verdad? O para qué pasó eso, o sea, para qué hizo Jesús ciertas acciones o toda esta cuestión, ¿sí? Entonces, y por último deben anotar cuáles son los resultados de estos hechos, ¿verdad? Todo como los desenlaces al final de la historia, ¿qué pasó? Pueden haber varios desenlaces. Leamos el versículo rapidito. Solo léame San Juan. Les voy a adelantar ese, creo yo. Leamos el texto. El último versículo. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí está, miren. Dice que, ¿cuál fue el desenlace? ¿Manifestó qué? Que Jesús manifestó su gloria, Manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. Ahí van dos hechos, miren. Dos desenlaces. Manifestó su gloria, uno. Y número dos, los discípulos creyeron en él. Muy bien. Los discípulos creyeron. Así es. Y un punto más que les voy a agregar ahí. Ustedes pueden anotar otras observaciones que hayan hecho, ¿verdad? Generales, ¿verdad? No. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer, desarrollar este versículo. No les va a tomar, hermanos, días, ¿verdad, hermanos? Realmente es que se sienten sus 2 horas así dedicados y sale la tarea. No dejen a última hora la tarea. La tarea es para el día viernes, próximo viernes a medianoche. ¿Sí? No sé si tienen dudas con la tarea. Mano Jimmy, mano Oscar, mano Carlos. Hermano, una pregunta. ¿Todos los pasos que usted nos enlistó deben quedar en una hoja o puede uno pasarse a 2 hojas, digamos? Ustedes extiéndense lo que ustedes quieran. Miren, este trabajo, si no estoy mal, vale 15 puntos. Entonces, miren, yo sé que ustedes están en primer año, hermanos, pero el hecho que estén en primer año no quiere decir que los trabajos sean escuetos. Ustedes, obviamente, ya tienen una formación de diversificado al menos, ¿verdad? Algunos ya tienen alguna formación universitaria, entonces, obviamente yo no voy a ver que el hermano escribió, que el hermano me escribió mal, le voy a poner hasta punto sexto, no, 15 es el tope, pero si yo miro, hermano, que el texto es así muy escueto, que solo un par de palabritas, así también va a ser mi punteo, ¿va? Un par de puntitos, ¿verdad? Así va a ser, ¿verdad? Entonces, dedíquenle el tiempo, ¿verdad? Creería yo que al menos una hoja o una página, ¿verdad? Al menos. Pero como ya vimos ahorita todo lo que hicimos, yo creo que tienen bastante contenido de dónde trabajar, ¿verdad? Pueden tomar los otros evangelios, pueden tomar los textos que están antes de, para entender el contexto, los que están después de, van a investigar, por ejemplo, el mapa, si hay alguna fecha importante o algo que tenga relación ahí con la cuestión, ¿verdad? Con el hecho, con la historia. El punto es que yo quiero que ustedes comprendan y vean que una lectura literal de este tipo nos puede enriquecer bastante. Muchas veces nosotros leemos y a veces por la premura no leemos detalles. Y como diría un dicho, hermanos, perdonen que lo diga, va, pero en los detalles está el diablo. Así dice. Entonces, cada detallito es importante, ¿verdad? Si ustedes recuerdan el detallito del caballo,
Miren, ese pequeñito detalle del caballo ha hecho hasta que gente haga teologías del caballo y escriban tanta cosa del caballo, hermanos, y que caballo representa aquí, y cosa que no dice, ¿verdad? Lo podemos asumir, claro, ¿verdad? Lo que vimos en la clase antepasada. Entonces, de la semana antepasada, perdón. Entonces, hermano Rembert, no sé si tiene alguna duda, tiene la mano levantada. Sí, hermano, disculpe, yo quería preguntar dónde puedo encontrar las diapositivas de las clases que nos presenta. Que no sé dónde encontrarlas. Fíjese, hermano, que no, yo no las he compartido. Bueno, sí, es para repasar las clases. Sí, fíjese que no, pero déjeme, voy a ver si las comparto. No les aseguro nada, pero ustedes están ahí con sus apuntes, ya los voy anotando. De todos modos, las instrucciones de la tarea sí se las voy a dar con detalle. Ahí el Classroom no aparece todavía, aparece muy escueta la instrucción, pero yo voy a ampliar un poquito la instrucción y voy a ponerles el texto y ahí les voy a adjuntar la carátula y el formato con el cual tienen que trabajar este texto. Así que, hermanos, si no hay otra duda, hable ahora o callen para siempre, porque el silencio otorga. Uh-huh. Muy bien, ya investigó el hermano. Muy bien. No, yo les dije que sí, que eso les dejaba a ustedes el trabajo para investigar. Si no, ya les doy todo el chivo, dirían por ahí. No. Entonces, mírenlo, hermano. Ya el hermano investigó ahí, ¿verdad? Entonces, hagan un buen trabajo, hermanos, porque el que aprende bien, aprende para toda la vida. Entonces, échenle ganas, Aparecen los eléctricos. estudien, lean, no lo dejen al tiempo, porque si ustedes tratan de hacerlo un viernes después de la clase, creo que no les va a dar tiempo, hermano. Tómenle tiempo, dedíquenle y el tiempo suficiente para hacer un buen análisis. Están jugando 15 puntos. ¿Sí? Entonces, ahí les dejé ya la asistencia para hoy, para que ustedes llenen ahí la pregunta. Véanla, por favor, contéstenla, no les va a tomar más de un minuto y esa es la asistencia para hoy. Entonces, si no hay más dudas, hermanos, fue un gusto para mí saludarlos el día de hoy. Voy a tratar de resolver estos problemas técnicos para que la próxima semana ya tenga mi cámara lista. Buenas noches. Que descansen. No, hermano, feliz noche. Un fin Buenas de semana. Bendiciones. Bendiga. Cualquier duda pueden escribir al grupo y con gusto les doy respuesta. De veras. Mire, me hubiera dicho. Muy bien, gracias. Voy a hacer eso.